básico de la Convención Americana de Derechos Humanos, que precisamente habla sobre el recurso efectivo, idóneo, para vigilar el cumplimiento irrestricto a los derechos humanos. Esta Convención Americana de Derechos Humanos pues ha sido interpretada también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el caso, si bien no es materia penal, sí aborda lo que es el recurso efectivo en términos genéricos. Castañeda Gutmann contra el Estado mexicano. Ya en materia penal específicamente tenemos García y Flores contra el Estado mexicano, donde precisamente la Corte Interamericana establece que todos los ciudadanos, todas las personas, el Estado les debe de proporcionar un medio de defensa, un medio para poder impugnar precisamente todas aquellas cuestiones que consideren que transgreden sus derechos humanos. Tratándose de Castañeda Gutmann, es importante establecerlo porque abarca precisamente que estos recursos efectivos e idóneos pues también realicen un pronunciamiento de fondo, puedan darle una respuesta motivada y fundamentada, pero sobre todo, dice la Corte, pues tienen que hacer controles convencionales, ¿no? Como una facultad. Yo he considerado que a partir de ese momento de la sentencia de Castañeda Gutmann, el Tribunal Federal Electoral pues ha sido dotado, ¿no?, de estas facultades constitucionales y convencionales, de tal suerte que hoy día pues realiza, sin necesidad de esperar a que se llegue a la Suprema Corte, controles convencionales, declaratorias de inconstitucionalidad, ¿no?, como tal. Eso contextualizado en el caso de García y Flores y en el amparo penal, pues precisamente es relevante porque hoy día, como sabemos, el juicio de amparo, pues en materia penal lo podemos promover respecto de un acto o resolución u omisión, ¿sí? Y también podemos hacerlo valer amparo contra normas generales, ¿no? Les decía la clase pasada que en amparo directo nosotros también podemos hacer esta solicitud de inconstitucionalidad cuando nosotros estamos impugnando ya la última sentencia, que en este caso es la de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, y tenemos esa posibilidad de plantear a lo mejor, y así lo he visto en la práctica, pues plantear la inconstitucionalidad, por ejemplo, del propio tipo penal por el que se ha sido sentenciado y por el que fue confirmado en segunda instancia pues el delito que se le está imputando, ¿no? Entonces es relevante que hoy conozcamos estos parámetros, sepamos que la contradicción de tesis 293, el varios 912 y posteriores jurisprudencias pues obligan a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias pues precisamente hacer estos controles constitucionales y convencionales, y sobre todo que se ha establecido pues que las sentencias de la Corte Interamericana pues son obligatorias, dado que pues son una interpretación sobre la Convención Americana de Derechos Humanos de la que formamos parte, de la que se ha firmado y ratificado en ese sentido. Por ello, considero que el amparo penal pues hoy tiene pues un gran reto, ¿no? Hoy, les decía, por COVID-19 pues están parados esos términos, están parados las audiencias constitucionales, están pues parados los proyectos de resolución y las resoluciones respectivas, y eso he considerado que viola el artículo 17 constitucional, el propio 25 de la Convención Americana, porque entonces lo vuelve un recurso no efectivo. ¿Por qué no es efectivo? Porque no está cumpliendo su función, que es precisamente administrar justicia, realizar estos controles constitucionales, y pues hoy día esto está parado, ¿no? Creo yo que estos acuerdos generales que emite el Consejo de la Judicatura pues no atienden precisamente a que la administración de justicia es una función esencial, como lo es también que estén abiertos centros para dispendio de alimentos, medicamentos, etcétera. En ningún lado el acuerdo general del Consejo General de Salud establece que deban pues detenerse
estas actividades jurisdiccionales y les decía, máxime que el juicio de amparo en línea hoy es una realidad y no expondría a nadie, ¿no? Por el efecto, pues todo virtual, ¿no? Entonces creo yo que hay una transgresión a esto y esto es sobre la base de que en materia penal la propia reglamentación establece que pues todos los días y todas las horas son hábiles porque precisamente en muchos de los casos los procesos pues las personas están en prisión. Y aun cuando no estuvieran en prisión, el solo hecho de llevar a cabo un proceso, la incertidumbre de cuál puede ser el resultado, pues eso impacta directamente en la salud psicológica de tanto de los directos quejosos como de sus familiares, ¿no? No debemos perder de vista que a nivel internacional, pues siempre ante una violación a derechos humanos, es criterio de estos organismos internacionales, pues no solamente considerar víctima directa a la que resiente el daño en su esfera, en sus derechos humanos, sino también a los familiares como víctimas indirectas. Estas víctimas indirectas, lo dice la Corte, lo estableció, por ejemplo, en Valentina Rosendo Cantú, en Fernández Ortega contra México, pues que las hijas, los familiares cercanos a estas dos mujeres indígenas que fueron violentadas sexualmente, una de ellas tumultuariamente por militares, pues resienten estas agresiones, el tiempo, este proceso que se vive al acudir a presentar una denuncia, al acudir ante un organismo internacional, pues todo esto va directamente a una transgresión indirecta al artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que precisamente habla sobre la integridad personal desde el ámbito psicológico, ¿no? Entonces creo que hoy el sistema penal mexicano tiene un gran reto, no solamente para volver efectivos sus recursos, hoy también no solo el amparo penal está detenido, sino las apelaciones que se han presentado en la sala penal del Tribunal Superior de Justicia. Hoy, con la circular número 8 del día de ayer, si no mal recuerdo, o 9, no tengo el dato ahorita en la mente, 8 o 9, pues se aplazó nuevamente todos esos temas jurisdiccionales hasta el 29 de mayo de los corrientes, ¿no? Entonces creo que la justicia mexicana hoy nos queda de ver muchísimo, sobre todo a esas personas, o sea, más allá de las que no están detenidas porque están privadas de su libertad, ¿no? Uno de los aspectos que aborda en García y Flores contra el Estado mexicano, la Corte Interamericana establece, ¿no?, que los recursos efectivos pues tienen que ser precisamente expeditos, ¿no? Y esa expeditez habla de lo que dice el 17, que sea precisamente una resolución de fondo y que pues sea dentro de un plazo razonable. Recordemos que en materia penal ya no hay plazos para poder consignar las investigaciones, porque ese es otro aspecto que hoy día está detenido. Solamente se puede ejercitar la acción penal a través de la solicitud de orden de aprehensión, no así una imputación en libertad. Entonces vean cómo es otro aspecto de la justicia penal que hoy día también eso está detenido. Entonces las víctimas que han sido precisamente violentadas en su persona, en sus bienes, pues hoy día no tienen ese acceso a la justicia porque no se puede solicitar una imputación en libertad por aquellos delitos que no son de prisión preventiva oficiosa. Entonces hoy no hay acceso a las víctimas, hoy no hay reparaciones del daño porque muchas de las veces pues estos medios alternativos de solución de conflicto pues llegan a suceder hasta que justamente pues el probable responsable es citado ante un juez de control para formular la imputación y entonces pues considera que ya es un tema pues mayor, entonces ahora sí quiere llegar pues a un acuerdo amistoso, a una solución alterna. Entonces esto está parado un mes más, insisto, hasta el 29 de mayo, no sabemos si van a alargar todavía, derivado de la pandemia, un tiempo mayor. Yo creo, con la experiencia que se ve en los otros países y el tiempo que llevan en cuarentena, pues
creo yo que se va a ir a más tiempo que el establecido, hasta ahora que es mayo. Pues creo que las autoridades pues debieran tomar cartas en el asunto para no dar un catálogo de diligencias urgentes. este, Insisto, en materia penal pues no hay plazos, ¿no? Entonces creo que no hay un uso, no se está pues allegando de todas esas tecnologías de la información. Ahora hasta es una materia en las licenciaturas, el derecho informático, que es precisamente el uso de las tecnologías en la ciencia del derecho. Pues definitivamente nos queda a ver muchísimo, ¿no? Es verdad que la Suprema Corte, algunos tribunales colegiados están sesionando hoy día en línea. Es una realidad. Lo cierto es que pues no es, en la totalidad de los casos, no es la totalidad de los tribunales, solamente aquellos que pues están de guardia. Creo yo que desde casa se puede, insisto, trabajar, se puede llevar a cabo la función que nos corresponda, pero bueno, creo que hasta en eso nos estamos todavía adaptando, nos estamos adecuando, y eso pues en nada abona a los derechos humanos, ¿no? Desde el punto de vista tanto de víctimas como de probables responsables, ¿no? En ese sentido, el amparo penal, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, definitivamente pues es un tema muy importante. No digo que las demás materias no. Estamos convencidos que todos los derechos humanos son igual de importantes, no hay derechos humanos absolutos. Y justamente ayer tratábamos algunos casos como es el aborto, ¿no? Y cómo pues hoy en Veracruz no está legislado. Yo establecía que precisamente esto tiene que ver por que no estamos haciendo lo que nos toca. Yo se lo he propuesto a algunos colectivos gratuitamente presentar el amparo por omisión legislativa, pero pues yo no soy el directo quejoso ni el indirecto quejoso. Entonces necesitamos una persona pues que esté en esa hipótesis para que se considere agraviada y que esta omisión legislativa pues le trae perjuicios, ¿no? A veces pienso que, como bien establecía el compañero en la clase anterior, pues a veces se politizan algunos temas, pero eso yo también lo referí, pues no debiera suceder, porque pues el derecho, el Estado del Derecho, pues debe de prevalecer en todo momento, ¿no? Y ante cualquier circunstancia. Les decía ayer que las dos excepciones de los derechos absolutos, o sea, todos se pueden restringir, a menos o menos el debido proceso y el derecho a no ser torturado. Entonces, si hasta en los estados de excepción hay debido proceso, y el debido proceso implica precisamente que sean accesibles los tribunales, pues hoy también eso se está violentando. En el tema del aborto que comentaba, pues creo yo que ningún juez de distrito se va a pronunciar oficiosamente si no tiene una demanda de amparo. Entonces no va a suceder que se aborden estos temas en el Congreso del Estado de Veracruz hasta en tanto pues se haga ver que no se está cumpliendo con sus obligaciones internacionales, ¿no? Si bien es cierto, el aborto no es en Veracruz de pena privativa de libertad, solamente tiene como pena precisamente el tratamiento psicosocial de la probable responsable. Pues eso no implica que de alguna manera se esté haciendo punible la conducta, máxime que, como establecíamos, ya hay criterios nacionales e internacionales que establecen que las mujeres tienen este derecho humano precisamente a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Desde el punto de vista proporcional, como lo establecíamos, que es proteger tanto los derechos de la mujer como el derecho a la vida en un segundo momento después de los 3 meses pasados de la gestación, pues de ese feto, ¿no? Creo que si nosotros nos preguntamos qué derecho humano va a ponderar, definitivamente esa es la regla de los 3 meses, pero hoy día, desde mi perspectiva, creo que ningún caso es igual.
todos los casos deben ser resueltos de conformidad con las circunstancias de modo, de tiempo, de lugar, factores endógenos y exógenos, entendiendo estos dos últimos como factores internos y externos de la persona. ¿Sí? Les decía, no es lo mismo resolver un caso de violación sexual en una comunidad indígena donde era menor de edad, me refiero a los casos de Valentina y Rosendo Cantú, ¿sí? Donde no se hablaba español, donde alguna de ellas fue violada frente a sus menores hijas, ¿sí? A resolver un robo, ¿sí? En un centro comercial, donde el tema es patrimonial, ¿no? O sea, creo que el caso por caso justo te lleva a eso, ¿no? Y el plazo razonable anteriormente mencionado, pues justamente tiene que ver con eso, con el bien jurídico tutelado, ¿sí? Con el impulso procesal de las partes y la complejidad del asunto. Entonces creo yo que si bien esta pandemia, COVID-19, pues implica que sí se tengan que suspender algunas labores, considero yo que hay muchos bienes jurídicos tutelados que debieran ponderarse a efecto de dar una justicia a través de los medios virtuales, ¿no? Tenemos otros temas pendientes en Veracruz, en nuestro país incluso. Por ejemplo, hoy es punible en Veracruz el suicidio asistido, ¿no? Hoy es pues un tema de responsabilidad para los médicos hablar de la eutanasia, ¿no? Entonces son temas que creo yo, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Kimmel contra Argentina, pues que el derecho penal debe ser la última ratio, ¿no? No todo debe ser penal. Yo en varias ocasiones he comentado que, por ejemplo, los tipos penales patrimoniales, creo yo que no debe ser, ni siquiera delito, ¿no? Creo yo que debiera ser la vía civil la que resuelva, ¿sí? Todos estos temas, porque finalmente no estoy diciendo en temas específicamente patrimoniales que no se deba de dar justicia a estas personas víctimas. Lo que digo es que el derecho penal pues, y las cárceles no debiera estar llena de personas pues, que defraudaron, de que abusaron de la confianza de una empresa, de una persona, sino debieran estar demandadas en una vía civil donde se les embargaran bienes, donde pues, se le hiciera esa responsabilidad, ¿no? Entonces, de la misma manera, el aborto, la eutanasia, el suicidio, creo que son temas o una agenda pendiente en nuestro país que pues tampoco debiera estar pues ni siquiera abordado por el derecho penal. Creo que para eso tenemos otras vías, como es el derecho administrativo sancionador, como son los daños y perjuicios en la vía ordinaria civil, ¿sí? Etcétera. Creo que hemos abusado del derecho penal y por eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues se ha abordado sí, esta última ratio que es el derecho penal, pues para exhortar a los Estados miembros de que ocupe otras vías antes de llegar a la vía punible, ¿no? Porque es precisamente la última herramienta coercitiva que tiene el Estado, pues para hacer cumplir pues estas violaciones a derechos humanos y reparar, ¿no? En este caso de Kimmel contra Argentina, pues estableció que si había algún tema de daño moral producto de el trabajo de este periodista, pues definitivamente no era un tema penal, sino un tema de daños y perjuicios, que para eso estaba la otra vía, ¿no? Entonces todos estos temas del derecho internacional de los derechos humanos es importante que los abordemos, que los conozcamos para los efectos de nosotros buscar justamente que el principio pro persona, que es que se interprete y se aplique lo más favorable a la persona humana, pues sea una realidad. ¿Y de quién depende? Pues definitivamente de los operadores, hoy ustedes que están estudiando y en su momento cuando salgan allá afuera para ejercer la profesión, pues poder hacerlo en ese estándar, ¿no? ¿Quién mueve el sistema jurídico, el cambio o la creación de la jurisprudencia? El abogado litigante. No hay, si no es a través de los amparos, pues no va a haber justamente jurisprudencia,
no va a haber contradicción de tesis, sino es a través justamente de estas posibilidades. Entonces, creo yo que en principio de congruencia y exhaustividad que está compelido el Poder Judicial, tanto estatal como federal, de resolver conforme a lo que se está pidiendo, pues dependerá de nosotros plantear argumentos desde esas máximas posibilidades, máximos argumentos. El estado del arte, si se agota, también no solo en hacer una tesis como comúnmente lo conocemos, sino también agotar el estado del arte en una demanda de amparo, en una demanda, en una denuncia, también es nuestra obligación. ¿Y qué es el estado del arte? Pues del tema que yo estoy abordando, que esté demandando, que esté denunciando, pues darle a la autoridad todos los estándares, todos los parámetros legales, constitucionales y convencionales para los efectos de, con base en ello, obtener pues una justicia pues completa, ¿no? Y con los mejores estándares. Ese sería hasta ahora mi comentario para culminar esta parte del amparo penal desde la perspectiva del derecho internacional. No sé si tienen alguna duda o comentario.